Miércoles 9 de octubre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones. El paro y las protestas que continúan. El gobierno despacha desde Guayaquil, ofrece el diálogo, pero es condicionado a derogar el alza de combustibles que el gobierno considera una medida histórica. ¿Cómo salir de esa encrucijada? Lo analizamos. También estará con nosotros Mesías Tatamuez, el presidente del FUT, el Frente Unitario de Trabajadores. El FUT se monta al anca de la CONAIE, que se moviliza en contra del alza de combustibles como único pedido al gobierno. Y entre tanto, el vandalismo, que nada tiene que ver con la protesta, continúa. Y además nos acompañará Gustavo Larrea, el director nacional de Democracia Sí. La movilización indígena tiene sus pescadores a río revuelto, desde los contrabandistas que se enriquecen del subsidio a los combustibles hasta quienes simplemente quieren tumbar a Lenín Moreno con el pretexto de elecciones anticipadas. El morenismo dio ayer al correísmo una dosis de su propia medicina al haber registrado a varios exfuncionarios del expresidente Rafael Correa en las protestas por la eliminación del subsidio a las gasolinas y el diésel. Esto dijo el gobierno en cadena nacional. Ahora pretenden desestabilizar al Ecuador para satisfacer sus oscuros intereses e intentar por codicia y violencia regresar al poder para seguir saqueando al país y dejar impunes sus actos ilícitos. Sus dirigentes inescrupulosos así lo exigen. Convocamos a una resistencia generalizada en todo el país con movilizaciones. Nos vamos a valer una vez más de este paro nacional para decirle al gobierno. Aquí estamos en pie de lucha y que sepa claramente el presidente Moreno, o se cae el gobierno. La única organización política que ha tenido una postura firme de rechazo de oposición a este gobierno ha sido la Revolución Ciudadana. Sus dirigentes inescrupulosos así lo exigen. Queda claro, la desestabilización tiene nombre y rostro: correísmo. Ellos son los que a través de la manipulación y la mentira están provocando el enfrentamiento entre ecuatorianos, entre el pueblo y las fuerzas del orden que los cuidan, con un interés firme: atentar a la estabilidad del país mediante la alteración del orden democrático. Esta asamblea tiene que determinar el incumplimiento de funciones y avanzar hacia la destitución del presidente Moreno. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buen día a todos. El gran saldo del paro concretamente arroja postergación de la audiencia preparatoria del juicio penal por sobornos y cohechos 2012-2016 a Rafael Correa y sus más íntimos colaboradores, asaltos del AMPA nacional y venezolana, paralización de actividades productivas e inseguridad ciudadana. Pero el hecho de que sean los causantes de la crisis económica los que se aprovechan de la movilización indígena y de las organizaciones sociales tampoco le da derecho al gobierno ni a la asamblea a escudarse en este origen ilícito de lo que el dictador calificaba de golpe blando para darle largas a la solución de la crisis económica, porque toda crítica al gobierno es señalada de hacer el juego a los causantes de la crisis. Si el gobierno invita al diálogo, debe ser para soluciones concretas y rectificaciones oportunas. La ciudadanía espera esas soluciones y también castigo a quienes causaron la crisis económica con sus latrocinios y no devuelven lo robado. Ya basta. El análisis y la información en Contacto Directo. En medio de la conmoción nacional han surgido llamados al diálogo que no se concretan. Escuchemos. Es una decisión histórica que quita de las manos a los contrabandistas cientos de millones de dólares. Recordemos que esta decisión afecta a grandes intereses económicos y a grandes intereses políticos. Por eso llamo a los sectores sociales al diálogo fraterno y sincero. Una puerta que desde el gobierno jamás se cerró. Nunca
voy a claudicar en mis principios por un puesto. Personalmente no me pongo al diálogo. Siempre hemos sido partidarios de un diálogo, pero un diálogo sincero, un diálogo de buena fe, no un diálogo que nos impongan. Hemos estado dialogando con el presidente Correa, iniciamos los diálogos, ¿sirvió de algo? De nada. Con el presidente Moreno igualmente hemos realizado algunos diálogos, ¿sirvió de algo? De nada. Que no nos tomen el pelo. Mesías Tatamúez, presidente del turno del fútbol. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Ecuador. Buenos días, doctor. El diálogo lo abrió el gobierno hace 2 años. ¿Cuál es la experiencia de los trabajadores? ¿Sienten que el diálogo se ha ladeado hacia los empresarios? Mire, usted lo acaba de decir con la última palabra. El diálogo se ha hecho solo con un solo sector. El FUT, los trabajadores, las trabajadoras del Ecuador, la CONAIE y todos los sectores de un colectivo que lo venimos trabajando y lo aclaramos al Ecuador, la palabra que se utilizó ahorita, que nos hemos anclado dentro del proceso y de la movilización. Jamás. El FUT no se ha anclado en nada y los que se quieren ancar son los que se han nombrado aquí. Y nosotros siempre hemos estado en el proceso, siempre hemos estado en la lucha y siempre estaremos proponiendo, protestando, como siempre se lo ha hecho. Y en este proceso lo venimos juntos. El diálogo, el señor vicepresidente de la República lo ha venido hace meses, pero los diálogos no son solo que los que dan palmaditas, sino con los que también no están de acuerdo. Y esa es lo que no se ha dado y no se ha querido entender ni en el Ministerio del Trabajo, ni en el gobierno, ni en ninguna parte, peor en el Consejo del Trabajo, porque jamás hemos estado presentes. El no juzgamiento de Correa en el primer juicio penal que legalmente se puede hacer en ausencia, ya que está prófugo, ya se postergó porque era ayer. Él, que persiguió a los trabajadores, ya se está beneficiando. Las manifestaciones que atacan la propiedad privada no son populares, peor los asaltos del AMPA. ¿Hasta cuándo se sigue en este paro que no es por la reforma laboral, sino como lo dice la CONAIE, contra el subsidio de los combustibles? Qué bien, don Alfredo, que usted lo pregunte así claramente para que el país lo sepa. Jamás la CONAIE, el colectivo, el FUT, hemos estado de acuerdo en el saqueo, en la AMPA que usted lo está planteando. Los trabajadores lo hacemos una manifestación pacífica y la violación de todos los derechos a la protesta la creó el propio gobierno. Dejemos también claro, la violencia cría violencia. El gobierno saca un decreto para parar, un decreto de excepción, y esa fue donde realmente fue lo que el pueblo ecuatoriano no estamos de acuerdo. Saca un decreto de premio a la banca, a los empresarios y para dar gusto al Fondo Monetario Internacional. Por ello es lo que se creó esto, y ahí están pescando a río revuelto los que nunca han estado en la protesta y a los que siempre estamos en contra nosotros, y por eso nuestra solidaridad y nuestro rechazo a los que atacaron a las ambulancias y también a la Cruz Roja Internacional. Ese no es nuestro papel, y la ministra del Interior, el ministro de Defensa tienen el derecho de aclarar cuáles son los del AMPA, porque nosotros no somos los ladrones. ¿Por qué no los persiguen a los ladrones? ¿Por qué no los persiguen a los que realmente, usted lo ha dicho, a los que han robado y los ponen a la cárcel y que vuelvan el dinero? El mejor rechazo a los infiltrados y el único válido en los hechos concretos es el diálogo. ¿Cuándo lo entablan? Mire, el diálogo se hará y la propuesta de los trabajadores y las trabajadoras de este país es: el gobierno tiene la decisión, tiene que buscar también asesores, tiene que buscar gente que realmente hagan las cosas como deben de hacer. El FUT ha venido proponiendo hace rato, por escrito, propuestas y propuestas. Hemos dicholes cómo quisiéramos que sea lo laboral, quisiéramos ser parte de la discusión
discusión económica. ¿Y sabe lo que hizo el gobierno? Nos mandó que discutamos nuestras propuestas con 5 ministerios. Y esos 5 ministerios nunca, don Alfredo y ecuatorianos, llamaron a decir vengan y discutamos. Por eso son lo que el gobierno no creyó, que la CONAIE, el pueblo ecuatoriano, que el FUT íbamos a llegar a esta realidad. El diálogo se hará, don Alfredo, que el gobierno este paquetazo suspenda. No se puede dialogar, hasta en las guerras hay que suspender las cosas y dialogar y sentarse entre todos los ecuatorianos a buscar salidas. Esa es nuestra propuesta, que suspenda esa medida de hecho y buscamos alternativas, porque el paquetazo que lo metió usted conoce y los ecuatorianos es un paquete realmente extremo porque es fiscal y nosotros, el pueblo ecuatoriano, no tiene por qué pagar lo que el chuchaqui de lo que se llevaron otros dentro de este proceso. Pero los indígenas condicionan el diálogo, y usted lo acaba de decir, también las organizaciones sociales, a derogar la medida de eliminar el subsidio a los combustibles, que en dolarización es necesario, una dolarización que ha beneficiado a las clases populares. Sienten que esta medida no está completa, también lo hacen por la reforma laboral, por todo el paquete de medidas. Es por todo el paquete, doctor y ecuatorianos. Mire, hemos conversado con todos, hemos conversado con las Naciones Unidas, nos ha llamado la Iglesia, ha conversado con todos y hemos dicholes igual, porque aquí no se trata de negociar a las espaldas del pueblo ecuatoriano. Aquí se trata, vea, nunca entendieron que este paquetazo del decreto que por quitar los subsidios a los combustibles iba a ser inflacionario, pero los propios intendentes dijeron a los medios de comunicación, incluido este medio, dijeron que la inflación y los artículos de primera necesidad se dispararon, pero eso no es cuestión de las movilizaciones, eso no es cuestión de la protesta, eso es cuestión porque no planificaron y creyeron y le hicieron creer al presidente que la movilización no iba a llegar a Quito, que la movilización iba a ser pequeña y que el pueblo no tiene derecho a protestar. Aquí creo que el gobierno tiene que entender que el pueblo ecuatoriano tiene derecho a reclamar, tiene derecho a decirle al Ecuador: queremos ya, basta, no solo que se atienda a los ricos y que los ricos traigan la plata que tienen afuera y invierta aquí, que la banca rebaje, usted, don Alfredo, nos ha oído esto, rebajen los intereses, cobren menos para que no se quiebre la empresa pequeña, la pequeña industria, los emprendedores. Esa ha sido nuestra propuesta, hemos buscado alternativas que inviertan en el campo para crear empleo y también que entre la producción, que estamos en contra de la minería abierta como se lo ha hecho, porque no queremos envenenamiento del agua. La defensa es del país, la defensa nosotros no estamos haciendo, queremos enriquecernos y punto. No, ecuatorianos, estamos por el empleo, estamos por la vida, estamos por la salud, estamos por los derechos humanos y por la defensa de la seguridad social. Eso usted nos ha oído, no es un mensaje vacío. Cuando la CONAIE y las organizaciones sociales tumbaron a Magoat, fue contra la dolarización, y la dolarización ya dura 20 años, es decir que los utilizaron. Le da entonces seriedad al diálogo establecer un cronograma, tener un límite de tiempo, establecer reglas claras para que se llegue a medidas concretas y no se aplique lo que vulgarmente se llama el pendejómetro. Mire, don Alfredo, si se quisiera hacer justicia, ¿por qué quitarle a los ecuatorianos un día de sueldo como al sector público? ¿Por qué quitarle los 15 días de vacaciones? ¿Por qué no cobrarle a los que deben? Y eso usted, que es un investigador, conoce.
¿por qué a los ecuatorianos no hacerles pagar más a los que están, sea que realmente, y no cobrar a los 4.000 millones que realmente nos siguen debiendo? Eso es lo que nosotros hemos planteado. Por eso hemos dicho ya al presidente de la República, hay que discutir con él. Nosotros estamos viendo y nos hemos dado cuenta ahora en esta medida que al presidente el Frente Económico no le hace llegar todas las propuestas que se debe de hacer. Yo creo que si hubiera rebajado los sueldos a una cantidad de gente que gana muchísimo y no al trabajador que gana solo el básico, nosotros le planteamos, don Alfredo, al presidente que por qué no empezaba achicando los sueldos a los que ganaban de 2.000 para arriba, por qué empezar golpeando al trabajador que gana un básico, si aquí no se trata la defensa, don Alfredo, y ecuatorianos a los que realmente tenemos empleo o tienen empleo, sino para los miles y miles de los que no tienen empleo. Eso saben los señores empleadores, eso sabe el gobierno y eso sabe. Pero ahora se aparecieron guardianes de la fe en decir que están buscando empleo para 5 millones. Aquí si no mejora la economía, don Alfredo, no hay la creación de empleo. Si con leyes en eso el no país se entero crea está esperando empleo. que mejore la economía y eso es una tarea de todos. Mesías Tarbués, presidente del FUT, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, don Alfredo, y esperamos a todos los ecuatorianos la unidad y seguir reclamando derechos constitucionales. Estefi. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Andrés Michelena, el ministro de Telecomunicaciones. El paro y las protestas que continúan. El gobierno ofrece un diálogo y el sector indígena pide derogar el alza de combustibles. ¿Cómo salir de la encrucijada? Lo conversamos al volver. No se vayan. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefanía. Gracias por la invitación. Buenos días también. Vamos a lo medular, las opciones de diálogo para encontrarle una salida a esta crisis. Repitamos lo que nos dijo ayer Yacu Pérez. Siempre hemos sido partidarios de un diálogo, pero un diálogo sincero, un diálogo de buena fe, no un diálogo que nos impongan. Hemos estado dialogando con el presidente Correa, iniciamos los diálogos, ¿sirvió de algo? De nada. Con el presidente Moreno igualmente hemos realizado algunos diálogos, ¿sirvió de algo? De nada. Por eso ahora la conferencia episcopal y otros sectores, si se prestan para ser mediadores, pero garantes, en donde el gobierno deje de ser indolente, insensible ante estas medidas económicas, que no nos tomen el pelo. Un diálogo, una mediación, una forma de estas de conciliar es ganar y ganar. Cedo algo para ganar algo, pero no se puede decir no hay paso atrás, las medidas están y punto. Ayer trabajaron en eso, ONU, conferencia episcopal, se han ofrecido para mediar, pero también el gobierno sabe que ir con posición de esto es lo que es, si nada va a cambiar, tampoco nos va a llevar a ningún lado, ¿verdad? Bueno, Estefanía, aquí el presidente ha sido muy firme, no solo en tomar las decisiones, sino en devolver a estos mismos sectores lo que por muchos años se los quitó. Se devolvió la estabilidad jurídica a Pachacutic, se les devolvió el comodato a la CONAIE, se remontaron las escuelas comunitarias. El presidente ha trabajado con este sector no ahora, desde que inició su gobierno. Hemos sido conscientes, hemos trabajado con ellos, hemos tratado de devolver lo que se los quitó. Ahora hay que tomar una decisión que es en su conjunto, que es para todos los ecuatorianos, que afecta no a los más pobres, que afecta a los más ricos, como lo ha dicho el presidente Moreno. Esto tiene 45 años que ningún presidente tomó la decisión. Estamos conscientes que hay necesidades de este sector. Estamos conscientes que el sector agrícola necesita más empuje, necesita más decisiones y más medidas que favorezcan, pero no podemos cerrarnos irracionalmente
a tomar las medidas de vandalismo. No podemos aceptar que quienes quieran atentar contra la democracia del país estén ahorita en las calles tratando de tumbar a este gobierno. Eso no lo vamos a tolerar. De acuerdo, y por eso es importante no lo va a tolerar el presidente Moreno. Vale la pena separar, y usted encuentra la clave del diálogo, que es encontrar espacios. El gobierno no quiere retroceder en la eliminación del subsidio, ok. Los sectores afectados, hoy movilizados, porque ojo, no todos son esos contrabandistas, delincuentes ni vándalos, también están los que se oponen a las medidas y están en su derecho de resistir, no destruir. Para ellos sí un diálogo. Entonces, usted dice, bueno, ¿cómo más compensar? Por ejemplo, con el ahorro que tendría el Estado para redistribuir mejor los recursos, que el sector agrícola, el campo, las comunidades que hoy están protestando se beneficien de estas medidas complementarias. ¿Cómo más? Porque al parecer lo que se ha anunciado no satisface. Bueno, hay que entender y hay que ser racionales también en la discusión. El presidente ha tomado medidas de compensación para todos los sectores, del sector agrícola. Estamos conscientes que el diésel es un insumo, sin duda, para el sector agrícola, para el tractor, pero a la par hemos reducido los aranceles para la importación de todo lo que son bienes, capitales de insumos, tractores, por ejemplo. Entonces tenemos que sentarnos en una mesa de dialogar. Sin duda, el presidente lo ha aceptado, el presidente ha solicitado, ayer todo parte del equipo del gobierno ha estado trabajando con Naciones Unidas, con la Conferencia Episcopal, y estamos dialogando para sentarnos a dialogar. No podemos perder más tiempo. El presidente ayer fue muy claro y ha solicitado y ha pedido y agradecido la intervención tanto de Naciones Unidas y tanto de la Conferencia Episcopal. Nos vamos a sentar a dialogar, pero no podemos ser irracionales en una decisión que le beneficie a todo el país. Desde el 2005 al 2018 el país ha perdido cerca de 60.000 millones de dólares en subsidios. Esto es una decisión que hay que tomarla. Hay que ver las medidas de compensación, sí. Hay que ver qué necesita el sector agrícola, sí. Hay que ver qué necesita el sector campesino, sí. Para eso sentémonos a dialogar, no para retroceder en una medida que es dura. Estamos conscientes, el presidente ha protegido a los más pobres, se hizo un incremento del bono de $15 para que justamente los sectores más pobres del país puedan enfrentar estas medidas. Se han incorporado 300.000 bonos adicionales que van a recibir estos $15. Esto también puede ir destinado al sector agrícola, al sector campesino. Hay que abrirnos a conversar, no permitamos que el país sufra de gente que no quiere a su país, de gente que quiere desestabilizar. No mezclemos, es el único pedido que usted tiene razón y el presidente lo ha hecho. Por eso es importante ponerle un alto a una protesta que está siendo también utilizada por quienes tienen otros fines. Es cierto que la eliminación de los subsidios soluciona un problema estructural que era necesario, que distorsiona los precios, pero claro que iba a tener un impacto en varios sectores. Tampoco es que los únicos que se beneficiaban eran los contrabandistas, sí, 400 millones en las fronteras, ok, pero el resto, eso es lo que siente también la gente en los mercados y el mensaje que hay que escuchar. Por ejemplo, recordemos algo de lo que dijeron en los últimos días. Que es, quitamos el subsidio, pero para nosotros es bien difícil. Ya lo dijo por ahí un compañero, la hora de tractor, ¿cuántos va a costar? 25, 30 dólares, donde nosotros somos olvidados. El Ecuador sabe que el alza de pasajes afecta al alza de transporte de materiales para la construcción. Entonces, las medidas para compensar justamente ese malestar, ¿cómo se están socializando hoy mismo? Bueno, se han socializado desde la semana pasada. Lastimosamente, aquí mucha gente ha querido pescar a río revuelto. Nosotros hemos socializado estas decisiones. En la construcción, lo que dice el señor, ¿ha subido, va a subir el transporte? Sí, pero hay porcentajes de carga a ciertos sectores. Por ejemplo, en el transporte, la gasolina representa el 20% de carga para el desarrollo de este sector, pero la importación de llantas y de autos, de chasis, también tiene un porcentaje de un 20 o un 25%. ¿Qué hemos hecho? Que ese porcentaje de esa importación se reduzca al mínimo para que haya un equilibrio entre lo que cuesta subir el diésel y lo que cuesta importar ciertos productos. No podemos ser irracionales al diálogo, Estefanía. No podemos cerrarnos a decir que hay que derogar el decreto. No es verdad que hemos hecho un decreto de excepción para ser mano dura
con quienes están protestando, pero sí tener mano dura con quienes están dañando al país, quienes están haciendo vandalismo, quienes están robando a familias ecuatorianas, quienes están saqueando centros comerciales. Eso nunca ha pasado en el país, eso nunca hemos visto. Ecuador ha sufrido un atentado salvaje de quienes quieren desestabilizar al país y eso no podemos tolerar, ni el gobierno ni los ecuatorianos que hoy están en las calles. Por eso es importante darle una solución a este problema, es decir, si el gobierno no va a dar su brazo a torcer en ciertas medidas que cree que son necesarias, hay que encontrar los espacios. Entonces, si se conversa con el sector indígena, no es únicamente el tema de preocupación, les preocupa la minería, les preocupa la consulta previa, les preocupa temas de agua, es decir, hay espacios donde se pueden sentar a conversar. Lo que pasa mientras no se sientan, porque ayer Yacu Pérez nos decía, estamos abiertos al diálogo. El presidente, ustedes del gobierno dicen, estamos abiertos al diálogo, pero mientras no se sienten, lo que está pasando es ese caos que usted describe y que nosotros lo estamos transmitiendo diariamente, pero además la fuerza pública que ya empieza a defender y a atacar en ciertos casos a los ciudadanos, generando un caos en las calles, que es lo que están buscando los desestabilizadores para crear conmoción pública y luego sí exigir elecciones anticipadas. Bueno, el presidente definirá un día, un lugar para que se sienten a dialogar. El presidente ha invitado a dialogar. Ayer lo dijo y fue muy claro, extiendo mi mano para conversar. Sentémonos a dialogar, es la decisión del gobierno. Este es un gobierno del diálogo, no de ahora. Este gobierno dialoga desde su primer día que se instauró el 24 de mayo del 2017. No pueden decir que el gobierno no quiere dialogar. Lo que no podemos es dar marcha atrás en las decisiones. El presidente ha sido muy firme, no va a renunciar, no va a permitir que se desestabilice a este país. Hemos recuperado la democracia y a un costo muy alto. Hoy la democracia está a salvo y la vamos a mantener a salvo. No podemos permitir que a nivel internacional estas decisiones le cuesten al país. No podemos permitir que gente que está pidiendo en la Asamblea, como la señora Rivadeneira, que se adelante las elecciones, que se pida la renuncia del presidente Moreno, por Dios, no hagan daño al país. No podemos permitir eso. Nos vamos a sentar a dialogar, el presidente definirá un día y una hora y esperamos que se sienten a dialogar no solo en beneficio de su sector, en beneficio de todo el país. Aquí somos todos los ecuatorianos quienes tenemos que sacar el país adelante. Bueno, no solo un grupo, no solo el gobierno, somos todos. Ustedes, los medios de comunicación, también han hecho su trabajo, El ciudadano de a pie que trata de moverse a su trabajo sin tener transporte, lo está siendo responsable. No seamos irresponsables tratando de cerrar el país, de bloquear al país, de dejar que no produzca, que no trabaje, que no generen ingresos. Bueno, esos costos ya los conocemos, sobre todo ayer con las últimas dos plantas, bloques petroleros que se acaban de cerrar y lo que estamos dejando de percibir, por lo que dejamos de producir también. Ahora, ministro, ustedes acusaron a los correístas, de hecho con nombre y apellido, a Hernández, a Pavón, a Patiño, a Correa, de haberse reunido en Venezuela, de que son ellos quienes están orquestando un golpe de Estado con apoyo de Maduro, porque son ellos, dijeron ustedes textualmente, los que han sentido los pasos de la justicia. Pero ¿qué pruebas tienen para esas aseveraciones? Porque de ser así y con inteligencia, lo que deberían estar no solamente es investigados, sino en el caso del cometimiento de un delito donde deberían estar, de que Maduro es parte de esto, por ejemplo, que esto fue premeditado para utilizar la movilización indígena. ¿Qué elementos tienen para hacer esas acusaciones? Bueno, aquí no solo hay las voces del gobierno que están reclamando y están acusando y señalando con el dedo a quienes son los que están provocando esto. Aquí hay voces internacionales de la OEA, de varios países del mundo que están diciendo que no se vuelva al pasado. ¿Y qué es el pasado? El pasado es el régimen del señor Correa. Quienes están en las calles desde el primer día de este gobierno queriendo desestabilizar son justamente ellos. Quienes están en la Asamblea pidiendo la renuncia del presidente son ellos. Quienes por un lado tienen un discurso y por otro lado están incentivando el caos en el país, son quienes están desestabilizando. No tenemos que tener pruebas, tenemos que ver lo que está pasando. Este vandalismo y este saqueo, no somos los ecuatorianos así. Los ecuatorianos somos hombres de paz, los ecuatorianos somos hombres de diálogo. Esta delincuencia que hemos visto, este daño al país, no es racional.
no es de los ecuatorianos. Hemos visto gente, ciudadanos de otros países que están siendo parte de esto también. No podemos acusar sin duda ante las cámaras, pero para eso está la justicia. La justicia está trabajando en que se ponga todo el rigor de la ley a quienes han causado y herido al país. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Estefanía. Buenos días. 7:32. Vamos a una pausa y al regresar en nuestros estudios, Gustavo Larrea, el director nacional de Democracia Sí, contrabandistas, narcotraficantes, prófugos de la justicia, pescadores a río revuelto en el paro contra la eliminación del subsidio a los combustibles. Breve pausa y volvemos con eso. No se vayan. Durante 12 horas, representantes de la Conferencia Episcopal, la Organización de Naciones Unidas y del Gobierno se reunieron con movimientos sociales e indígenas para analizar la situación del país. Según el secretario de la Presidencia, José Augusto Briones, este es un primer acercamiento al diálogo. Como Gobierno Nacional aceptamos la propuesta de mediación que hicieron tanto la ONU como la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Hemos tenido una jornada de trabajo, tuvimos una reunión con la dirigencia de la CONAIE y hemos tenido algunos puntos de coincidencia. Esto es una primera reunión de acercamiento. Analizado toda la situación que vive el país, se han llegado a acuerdos para poder sentarnos a dialogar. Se ha comprometido una paz y se ha comprometido acciones muy concretas de parte del gobierno y de parte de la CONAIE. En política, a los pescadores a río revuelto a veces les juega de que nadie sabe para quién trabaja, y a otros no les disgusta que los utilicen con tal de figurar. Así ocurrió cuando la CONAIE tumbó a Mauat, porque había dolarizado al país. Mauat se cayó, pero la dolarización ya va a cumplir 20 años. Gustavo Larrea, director del Movimiento de Democracia Sí, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo, un gusto estar aquí. La movilización indígena es contra el alza de los combustibles, concretamente piden que se derogue, pero han adherido, por ejemplo, el FUT, cuando nada se dice de la reforma laboral, tampoco de elecciones anticipadas como pide el correísmo. ¿Qué ganarían entonces las organizaciones sociales de izquierda y el correísmo si cae Lenín Moreno? Yo creo que ahí los que intentan y juegan al golpe de Estado, al vandalismo, que sin duda están en el lado del correísmo, porque son sus asambleístas los que gritan y tuitean fuera, Moreno fuera, y que proponen incluso adelantar las elecciones. Sin duda intentan usar una legítima protesta social, que no solo es por el tema de las medidas, que yo creo que hay un problema de fondo no solucionado, de desarrollo rural en el campo. Los índices de mayor pobreza extrema están en las provincias de Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, y se requiere, y creo que la oportunidad de un diálogo profundo es solucionar esos problemas. Pero eso es una cosa, y otra muy distinta es el saqueo, el vandalismo, intentar parar la producción petrolera interviniendo en los pozos con un asambleísta dirigiendo esa acción y un prefecto provincial, intentar meterse a las oficinas de la Contraloría General del Estado donde reposan documentos claves para los procesos judiciales que se siguen, intentar entrar a la Fiscalía, a la Superintendencia de Bancos, demuestra que aquí hay otros intereses, y esos intereses lo que buscan es desestabilizar la democracia, la paz en la República, generar caos y aprovechar, como bien dice Alfredo, a río revuelto, intentar un golpe de Estado. Por eso es fundamental la defensa de la democracia, de la paz y denunciar a esta gente vandálica que pretende destruir la nación. Pero desde que llegó Lenín Moreno al poder han cambiado muchas cosas, especialmente en el área política. Cambios drásticos, menos en lo económico, donde se avanza como tortuga. Ahora hay el primer cambio económico drástico, y drástica ha sido la reacción. ¿Sobre qué entonces puede ser el diálogo con los indígenas? Yo creo que es necesario una política de desarrollo rural integral en el campo, que es necesario acordar
un fondo para el desarrollo agropecuario, que es necesario precios de sustentación para los productos agrícolas que básicamente son hortalizas, fruta, papas, maíz, que requieren una atención que no ha habido. Este es un sector olvidado históricamente. Se requiere focalizar los subsidios, concretamente el bono de desarrollo humano, a esos sectores que viven en condiciones de pobreza extrema. Ahí hay demandas no solucionadas a lo largo de la historia que requieren un paquete de compensaciones para que estos ecuatorianos puedan vivir con dignidad. Y creo que por ahí debería orientarse este proceso de diálogo, que además felicito a las organizaciones indígenas, al propio gobierno, a la Conferencia Episcopal y a Naciones Unidas de haber iniciado el día de ayer el diálogo. El país requiere diálogo y requiere sentarse en la mesa, discutir los problemas y acordar las soluciones. Es un estribillo de muchos gobiernos para neutralizar toda oposición, que cuando surge oposición en alguna medida, que eso es lo que dice la oposición, lo que propone un enemigo común. Se lo ha hecho con Bucarán, con Febres Cordero, ahora con Correa. Pero la eliminación del subsidio beneficia a contrabandistas y narcotraficantes por los precursores químicos que se usan en la industria ilícita de la droga. ¿En qué beneficia Correa mantener el subsidio? ¿Tumbar a Moreno? Yo creo que sí, sí. No solo el hecho de tumbar a Moreno, sino desestabilizar la democracia, parar los juicios penales que siguen contra la impunidad y la corrupción reinante en el país y frenar eso para salvarse a él y a su grupo de colaboradores que saquearon al país en la década anterior. Pero también es verdad que también hay contrabandistas beneficiados por más de 40 años del subsidio a la gasolina que se han llevado cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares, que deberían estar dirigidos precisamente a superar la pobreza, al desarrollo económico del país y no a beneficiar a grupos delincuenciales. Si es que hubiera elecciones anticipadas, que parece que no va a haber, Correa no podría ser candidato por reglamentación del CNE que él aplicó a Abdalá Bucaram por estar prófugo como él está ahora. Ahora, peor si es sentenciado en el caso Sobornos y Cohechos 2012-2016, cuya audiencia preparatoria de juzgamiento debió ser ayer, pero se suspendió. ¿Busca impunidad entonces Correa? ¿Eso es lo que busca? Desde luego que sí, lo que se busca aquí es impunidad, claramente. Lo que se busca aquí es tapar el sol con un dedo. En el país entero sabemos, el país entero sabe que en el Ecuador hubo atraco, desfalco, en cualquier investigación, en cualquier área, petrolera, electricidad, telecomunicaciones, carreteras, salud, educación, etcétera, hay problemas que ha demostrado o que ha sancionado la Contraloría General del Estado y que está ahora en manos de la Fiscalía en procesos de investigación penal. Uno de ellos, el grave caso de Arroz Verde. Y se intenta, desde luego, frenar ese proceso judicial. Parte de esta trama que hemos vivido. Pero también da la sensación de que Lenín Moreno pues, ha hecho cosas importantes como devolver la libertad de expresión, denunciar los latrocinios de Correa, pero que se queda a medio talle. Digamos de que es una labor, tampoco es solo del gobierno ejecutivo, porque todas las funciones del Estado tienen que trabajar coordinadamente e independientemente. No falta reforzar a la justicia para que los ladrones devuelvan a lo robado. Desde luego que sí, con una fiscalía que estuvo al servicio del régimen anterior, con una Contraloría que era el arquero del régimen anterior, y con una Corte Nacional de Justicia lenta, lentísima. Se requiere exigir a la función judicial celeridad en los casos y a la ciudadanía en general. Seguir luchando por la democracia, la paz, por el diálogo, no al vandalismo, no al golpismo, no a este tipo de acciones que lo que buscan en definitiva es distraer los problemas reales del país y beneficiarse de ello. Por esa razón nosotros aplaudimos que la ciudadanía salga a las calles en defensa de la democracia, la paz y el diálogo. Y ojalá se devuelvan a lo robado. Que vuelvan y devuelvan, Alfredo. Gustavo Larrea, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Fin. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía.
Vamos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.